Bueno, hola, como ya me dijeron, mi nombre es Dafna Goldschmidt-Lewinsky, soy arqueóloga, y bueno, esta actividad hay que recalcar que es de SCD 500, pero con Arqueología Histórica Santiago, que es la página en el fondo que yo gestiono, ¿ya? Y bueno, básicamente, ya lo dije la otra vez, pero esta Arqueología Histórica Santiago fue básicamente para sacar conocimiento arqueológico, muchas veces técnico, en un lenguaje que muy pocos entienden, para la gente, porque hay mucho interés de la gente no arqueóloga o no dentro, que no está dentro de las disciplinas afines, dentro de las ciencias sociales, por aprender sobre nuestro pasado. Un pasado que se remonta a miles de años, que es súper rico, ¿ya? Pero que a veces la gente no accede a eso porque este conocimiento arqueológico y también dentro de otras áreas como la antropología física o la historiografía, se queda dentro de congresos o revistas científicas con lenguaje muy técnico. Entonces, Arqueología Histórica, Santiago es una plataforma para mostrarle a la gente todo este conocimiento que se ha generado a través de la arqueología y disciplinas afines. Y bueno, partimos la semana pasada con una charla que nos dio la Javiera Letelier en torno al Inca en la zona central. Y ahora lo vamos a hacer también, pero desde lo que la antropología física nos puede contar de esta historia en torno al Inca, ¿ya? Entendiendo que a grandes rasgos la antropología física o la bioantropología es el estudio de ciertos rasgos de la evolución humana y variaciones humanas, ¿ya? Y que hoy en día va a estar abordado en torno a el Inca y los patrones mortuorios que hubo acá en la zona central con la llegada del Inca, y también se va a hablar un poco de la momia del Cerro El Plomo, ya que es uno de los hallazgos más conocidos que hay. Bueno, la Verónica Silva, grandes rasgos, bueno, es curador, trabaja en el Museo de Historia Natural de Chile, de Santiago, es curadora del área de bioantropología del museo, hizo su doctorado en Alemania y se encargaba de estudiar distintos aspectos, desde la antropología física como dieta, ya, o dentro de las momias, corrígeme, dentro de las momias chinchorro, de grupos sobre todo del norte, y bueno, hizo la última exposición de las momias chinchorros, yo la fui a ver, está en el museo, y ha itinerado, ¿cómo se dice? Bueno, ya ha estado en diferentes partes de Chile, ¿ya? Para que la vayan a ver, no se la pierdan, y ahora, Verónica, para no extenderme más, parte con tu charla, porfa, que estamos expectantes por escucharla. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, sobre todo a Dafna y a todo el equipo. La verdad es que para nosotros como Museo Nacional de Historia Natural es súper importante poder participar en este tipo de experiencias. La verdad es que para todos esto es novedoso. Nosotros estamos todos trabajando desde nuestras casas y llegando a la casa de todos ustedes para poder quedarnos en casa, ¿cierto? Y cuidarnos todos de este virus, esta pandemia que nos azota actualmente. Así que la verdad es que agradecemos este tipo de instancia y, como les decía, sobre todo esta invitación. Para nosotros es sumamente importante. Voy a compartir la pantalla ahora para poner el PowerPoint. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve bien? Ok. Ok. Lo que vamos a hacer entonces es la presentación, básicamente el título es Política y Sacralidad Inca, patrón mortuorio en Chile Central y el sacrificio ritual del niño del Cerro El Plomo. Déjenme ver si puedo verlo de la cámara. No sé cómo arreglar esto, pero bueno. ¿Ustedes me ven o solo ven el PowerPoint? Ya. Lo primero que voy a contarles un poquito es mi trabajo como curadora en el Museo Nacional de Historia Natural. Este trabajo es principalmente de investigación. Entonces nosotros, los curadores como investigadores, lo que hacemos es desarrollar distintos proyectos de investigación, como la palabra lo dice,
en los cuales estudiamos las colecciones que nosotros tenemos en el museo, y a partir de ese estudio es que nosotros vamos generando información que debe ser transmitida a través de difusión científica y también de divulgación a la comunidad. Entonces, nosotros básicamente, nuestros roles son, por ejemplo, publicar en revistas científicas, realizar exhibiciones, como lo que contaba Dafna, mi última exhibición del Niño del Cerro, o sea, de Chinchorro, ha estado itinerando por Chile, la última vez estuvo en Valdivia, estuvo también en Calle Larga, y ahora va a estar presente en, creo que esto se puede fijar, aquí está, ahí sí, lo logré. Y bueno, próximamente, se supone que teníamos fecha para el 16 de abril la inauguración en Valparaíso, pero ustedes saben lo que pasó. Producto de la pandemia tenemos todo paralizado, así que esperamos prontamente llegar a Valparaíso y Arica, que eran las próximas ciudades donde se iba a inaugurar Chinchorro, que es la imagen que ven aquí cuando Chinchorro estuvo en el Museo Nacional de Historia Natural. Acá la imagen que tienen es, por ejemplo, mi trabajo con el Niño del Cerro El Plomo, con todos los atavíos y la protección que hoy en día es mucho más común para nosotros, todos andamos con mascarilla y guantes en las calles. Bueno, lo primero que quería hablarles, y les puse esta imagen un poco, bueno, la hice yo, pero es un poco graciosa para reírnos un poco de lo que la gente piensa que nosotros como antropólogos físicos somos o hacemos. Mucha de la gente, cuando uno habla tanto de arqueología como de antropología, piensa que nosotros somos paleontólogos y excavamos dinosaurios, u otros animales, cierto, extintos, y la verdad es que no, los antropólogos físicos solamente nos centramos, como decía Dafna, en el estudio de la variabilidad humana, y por lo tanto, el estudio también del pasado, y del presente de las poblaciones humanas, tanto actuales como extintas o pasadas. Otra de las cosas que siempre se nos dice mucho, tú eres como Bones, la serie Bones, ¿cierto? Que está basada en una antropóloga forense que escribió sus novelas, ¿cierto? Y está basada efectivamente en alguna historia de la vida real, de sus investigaciones, pero que básicamente la historia gira en torno a la ficción, y obviamente que la serie también es más ficción. Pero siempre nos hablan, ¿cierto?, de que uno es así como Bones, y la verdad es que yo trabajé también en antropología forense por 7 años, pero ahora me dedico a lo que es la bioarqueología. Y principalmente entonces lo que la imagen de abajo refleja es el trabajo de lo que los antropólogos físicos hacemos, tanto en trabajo de investigación en campo, excavando, como en laboratorio, pero en verdad lo que uno más hace es estar en el computador procesando los datos, igual que los arqueólogos. Como Dafna decía, es el estudio de la variabilidad humana, tanto pasada como presente. Entonces, es súper importante para nosotros dejar algunos puntos claros. Por ejemplo, ya la antropología ha definido que las razas humanas no existen. Esto es porque existe tanta variabilidad, y la variabilidad es tan reciente en nosotros. Todos salimos de África, y esta variabilidad es tan reciente que no alcanzaron o sea, el concepto de raza, además, por el proceso de globalización, no es aplicable a la especie humana. Y todos sabemos que se ha aplicado en términos racistas, ¿cierto? Para conveniencia de algunos, con esta cosa de la prominencia de los blancos, ¿cierto? Pero está comprobadísimo de que no hay ninguna diferencia entre los seres humanos desde que somos seres humanos. Y también que migrarnos hizo humanos. Entonces, el tema de las migraciones humanas ha sido también parte de nuestra propia evolución. Y hablando de evolución, ¿cierto? Sabemos que la antropología física tiene esta rama, que es el estudio de la evolución humana. Por eso les puse esta lámina que es súper interesante, donde vemos toda la variabilidad de homínidos que hubieran en algún tiempo, en algún momento,
Y como les decía, el ser humano, digamos, los seres humanos modernos efectivamente salieron de África, que fue de donde nosotros evolucionamos. Y a partir de ahí vinieron cambios en el color de la piel, que tienen que ver, o en algunas formas que tienen que ver con adaptación al medio. Por ejemplo, en lo que era Europa, sobre todo piensan en la era del hielo, la baja radiación solar hizo que las poblaciones que evolucionaron, o más bien que se adaptaron a estos ambientes europeos, necesitaron pieles blancas y ojos claros para poder procesar la melanina, o sea, para que la melanina, perdón, para sintetizar la vitamina D, porque la melanina es el que da el color de piel y ojos a nosotros, a nuestro cuerpo, y el pelo. Mientras más melanina tenemos, más oscuros somos, o más oscura es nuestra piel y nuestros ojos. Pero es un bloqueador solar natural, y para nosotros sintetizar vitamina D necesitamos de radiación solar. Por eso que fue finalmente perdiéndose esta melanina y surgiendo, lo primero que surge son los ojos claros, y posteriormente las pieles claras y el pelo claro, pero en realidad no hay ninguna diferencia en términos ni cognitivos, ni de habilidades. Sabemos que hay personas que tienen más habilidades físicas que otras, pero eso en realidad todos lo pueden suplir con entrenamiento y ejercicio, así que somos todos iguales. Otra de las cosas que la antropología física hace, ¿cierto?, es el estudio, por ejemplo, de los modos de vida y de las enfermedades de las personas del pasado, lo que se llama paleopatología. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una reconstrucción de lo que podría haber sido la vida cotidiana de los neandertal, donde, si se fijan acá, tenemos un hombre amputado, y esto también nos habla de que tempranamente las comunidades humanas comenzaron el autocuidado, en el sentido de cuidar a los enfermos. La verdad es que esto fue clave para la evolución y el éxito de nuestra especie. Bueno, dentro de la antropología física también está la bioarqueología, que es a lo que ahora yo me dedico en pleno, que es el estudio, ¿cierto?, en contextos arqueológicos de los restos humanos. Y a partir de eso nosotros hacemos entonces reconstrucciones, como les mencionaba antes, tanto de los modos de vida, de las enfermedades del pasado, por ejemplo, parásitos que pudieron infectarnos, o el mismo tema del estudio del patrón mortuorio, que es algo de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, para adentrarnos al tema que nos convoca, vamos a hablar, ¿cierto?, de lo que era el Tahuantinsuyo, o el Inca, como lo conocemos coloquialmente. Para mí fue súper importante que Javiera diera su charla, porque la verdad es que ella me dio pie a varias de las cosas que vamos a hablar acá, y por lo tanto no voy a tener que ahondar en ellas. Entonces, bueno, como ustedes verán, el Inca se expandió rápidamente desde el Cusco en muy poco tiempo, entonces desde Colombia por el norte hasta el sur de Chile. La zona central en específico tiene una ocupación, o sea, la verdad es que la expansión inca fue tan rápida que las fechas de ocupación son más o menos las mismas. Pero es súper interesante su estrategia política, porque como decía Javiera en la exposición anterior, el Inca en primera instancia entraba negociando con las comunidades y creando alianzas en las comunidades locales. Y estas alianzas permitían entonces el uso de sus recursos y la intensificación de los medios de producción y una mejor forma de intercambio. Entonces, eso fue fundamental también para el éxito de la expansión incaica. Pero además, la otra estrategia que podría haber sido con algunos conflictos era finalmente la dominación. Pero hay formas de dominar que no necesariamente son a la fuerza. Hay formas de dominar que se relacionan, por ejemplo, con la religión. Y ahí es donde nosotros nos tocamos con el tema de la sacralidad.
como decíamos, la estrategia de los incas era, en primera instancia, tener este acercamiento amigable, amistoso, con las comunidades locales, y la verdad es que dentro del mundo andino se comparten distintos patrones que tienen que ver con la religiosidad, los paisajes sagrados y la sacralidad, que tienen patrones comunes, y por lo tanto la expansión incaica en el mundo andino fue muy fácil en ese sentido. De alguna forma, simplemente vamos reemplazando elementos que ya existen, o poniendo en valor otros, pero dentro de los elementos que ya las comunidades traían, como por ejemplo el culto a los cerros, ¿cierto? A las altas montañas, que sabemos que eran denominadas huacas. Ya eran sagrados previo a la expansión incaica. Entonces, básicamente lo que hace el Inca es, de alguna forma, combinar estos elementos, y que también es una estrategia que después va a usar el español. Entonces, dentro de esta ceremonia, tenemos, por ejemplo, el culto a los ancestros. Sabemos que el culto a los ancestros está presente también en periodos previos al Inca. Incluso nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, que ya los chinchorros tenían una especie de culto a los muertos, por esta tradición, ¿cierto?, de transformar los cuerpos en esculturas humanas que de alguna forma además eran, al parecer, desenterradas, vueltas a pintar. Entonces había todo un elemento ahí que es súper importante de destacar sobre la profundidad que tiene el culto a los muertos. Después sabemos por evidencia también arqueológica de que el culto a los ancestros, este pasear a los muertos, surge tempranamente ya en el formativo, en lo que es el Norte Grande. Y finalmente nosotros tenemos estos dibujos de Huamampoya, donde se reproduce también este elemento importantísimo que es el culto a los muertos y a los ancestros en general. Esto es algo que va a acompañar, ¿cierto? Y que también, como les decía, estaba presente en todas las comunidades andinas del territorio conquistado por los incas. Ahora, cuando se produce una dominación efectiva, hay un montón de cosas que van cambiando. Lo que decía Javiera, ¿cierto? Hay una especificidad respecto, porque lo que se quiere es la fuerza de trabajo, eso es lo que ella mencionaba, ¿cierto? En términos político-administrativos. Sin embargo, para conquistar a esos vasallos, a esa gente que va a trabajar para mí, necesito conquistar primero, de alguna forma, su alma, digámoslo en términos que nosotros lo conozcamos. Tiene que ver con esto del tema de la religiosidad. Por eso que la sacralidad es tan importante. Entonces, si yo conquisto en ese sentido a la población antes de una conquista efectiva, la verdad es que se me va a hacer todo mucho más fácil. Si van teniendo dudas de lo que digo, por favor me preguntan. A veces hay gente que me dice que por qué en Chile no hicieron pirámides. Y yo creo que esta imagen lo dice todo. El paisaje sagrado, es también de lo que hablaba Javiera en la exposición anterior. Para las poblaciones andinas y el Inca, el paisaje tenía elementos que eran sagrados. Por ejemplo, las huacas, que vendría siendo estas montañas, la alta montaña, o cerros, no necesariamente de la cordillera de los Andes, pero que eran importantes dentro del paisaje. Y bueno, este paisaje sagrado, ¿cierto?, va a ir siendo marcado también con ciertos rituales y elementos como la capacocha, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y obviamente que lo que hablábamos de la conquista de los territorios también se va expresando en lo que es el registro arqueológico y en el modo de cómo la gente en lo más íntimo va cambiando ciertas costumbres. Ya van a ver a qué me refiero.
Entonces, bueno, vamos a hablar del tema del patrón mortuorio, pero antes de hablar del patrón mortuorio vamos a hablar de las distintas posiciones en que el cuerpo puede ser depositado en la tierra o en las tumbas. Hay tumbas que son aéreas como las chulpas. Si se fijan acá, tenemos entierros en distintas posiciones. El sedente, que es el sentado, y enfardado. Es una posición muy típica que nosotros vemos durante los periodos, por ejemplo, intermedio tardío, y también en el periodo Inca en el norte de Chile, y también en Perú. Entonces, la posición típica en que los incas enterraban los cuerpos en el norte es esta: cuerpo sedentes, digamos, sentados, hiperflectados y enfardados. Y acá tenemos también un decúbito dorsal flexionado, por ejemplo. Acá tenemos uno en decúbito lateral, otro en decúbito lateral extendido, es igual, decúbito ventral, y puede haber un decúbito dorsal. Bueno, pero a lo que voy es que nosotros tenemos que darnos cuenta de este detalle, porque en Chile Central no pasa eso. En Chile Central nos vamos a encontrar con lo siguiente. Los entierros previos a lo que era el Inca, ustedes ya escucharon también a Javiera que teníamos a las culturas Bato, Yoyeo y Aconcagua, que son previas al Inca, ¿cierto? Y que finalmente los Aconcagua son los que van a recibir toda esta expansión incaica y van a adoptar finalmente algunos elementos. Los sitios Bato en general se caracterizan por la presencia de cuerpos flectados en decúbito lateral. Se fijan, todas estas fotos de acá son de entierros Bato. Este es del sitio El Membrillar, que lo trabajó Andrea Saunier. Y fíjense también en la baja cantidad de ofrendas. Después tenemos los patrones mortuorios yoyeo, que la verdad es que no encontré fotos, así que les puse una foto de una cerámica, muy típica yoyeo. Y después los entierros Aconcagua. Una de las cosas principales que quiero destacar acá es que vean el cambio de patrón mortuorio. Si bien el cuerpo no se ve muy bien en las fotos de los entierros Aconcagua, son cuerpos que son extendidos. A diferencia del yoyeo, que es hiperflectado, y de los batos, que son flectados. Esta diferencia va a marcar un punto bastante importante, porque acá nos está hablando, acá nos está hablando de que para que se realice el cambio de patrón mortuorio tiene que haber un cambio también en la cosmovisión, en lo que más profundamente creía la gente respecto a la otra vida, digamos. En el mundo andino, en general, los muertos no mueren, sino que pasan a otro plano, y por lo tanto necesitan llevar consigo elementos de la vida cotidiana, como alimentos. Por eso que se ponían estas vasijas alrededor, y estas vasijas eran rellenadas con alimentos, y también con elementos, acompañaban al muerto con elementos de la vida cotidiana. Como les mencionaba, en el norte de Chile los entierros se caracterizan por estar flectados, hiperflectados y enfardados en textiles. Entonces además llevaban muchos adornos y atavíos. En cambio, acá obviamente que en la zona central, lamentablemente, no se conservan los textiles como en el norte, por lo tanto, si bien probablemente estos cuerpos también tenían vestimenta y fardos funerarios, nosotros no logramos visualizarlos en el registro arqueológico, y por lo tanto lo que más se tiene de diagnóstico viene a ser la cerámica y los elementos, digamos, que no se descomponen, como la piedra, los líticos, que nos van a permitir entonces reconstruir las características de esas poblaciones. La foto que ven acá es un entierro Aconcagua, pero que ya tiene elementos inca. Vamos a ahondar en eso. Acá tenemos otro entierro típico inca, y quiero que se fijen
Aconcagua, perdón. Quiero que se fijen en el tema del cuerpo extendido. ¿Por qué? Porque el Inca va a respetar ese patrón de cuerpo extendido y a diferencia de lo que vemos en Perú y en el norte de Chile, los cuerpos no aparecen flectados o hiperflectados, sino que extendidos. Y va a ser una característica del patrón mortuorio del Inca. Acá tenemos a Verónica Reyes excavando un sitio en Matucana, donde está al lado de lo que sería el Museo de la Memoria. Y la verdad es que este sitio es maravilloso, súper interesante. Yo participé en la excavación, entonces voy a poner algunas fotos de esa excavación que estuvo a cargo de Verónica Reyes. Este es uno de los entierros más espectaculares, el entierro 13 que nos apareció al final de la excavación. Este entierro se encontraba a 4 metros de profundidad desde la calle, desde el nivel de la calle. Así, espectacular. Se trata de un masculino, un hombre extendido, está un poquito de lado, y tiene todas estas cerámicas que, por ejemplo, un aríbalo, que son muy típicas, ¿cierto? Como les decía Javiera en la presentación pasada, muy diagnósticas de lo que es la presencia inca en Chile central. Y además este entierro tiene esta característica de que los bolones que ellos extrajeron para hacer la tumba, los dispusieron muy cerca del cuerpo, acá. En algún momento se pensó que podía haber sido una especie de bóveda. La verdad es que, a diferencia de lo que encontró Grete Mosny en el cementerio de la Reina, donde había clara evidencia de bóvedas funerarias, y donde efectivamente toda la cerámica es una cerámica muy diagnóstica, muy incaica de verdad, o sea, que su manufactura y su diseño, y también los diseños ornamentales que tiene la cerámica, son efectivamente, nos llaman, son efectivamente del Cusco. A diferencia de estos, que si bien tienen la forma incaica, tienen elementos que son locales. Por ejemplo, los aríbalos tradicionales del Inca tenían una puntita al final, en cambio estos tienen una base plana. No sé, hay diferencias así que son bastante notorias o sutiles, pero que finalmente nos hacen darnos cuenta de cuando es cerámica local, pero con esta influencia incaica. Entonces, retomando el tema, es súper importante darse cuenta que los cambios en los patrones mortuorios nos están hablando de cambios muy profundos, porque se relacionan, como les mencionaba antes, con el tema de la cosmovisión y la religiosidad, el sistema de creencias, básicamente. Entonces, cuando nosotros visualizamos en el patrón funerario cambios, que pueden ser drásticos o no, nos están hablando de este tipo de cambios que van más allá de la materialidad, que tienen una relación, ¿cierto?, con el sistema de creencia. Bueno, lo que les mencionaba antes es que una de las formas de ritualidad más ricas que tiene el Inca, y que de alguna forma marca también esta expansión como un sistema de fundación, es la ceremonia de la capacocha. Lo que vemos acá en este mapa está, por un lado, la expansión incaica, pero por otro lado, todos los puntitos que ustedes ven en verde son capacochas, o sea, entierros con ofrendas humanas. La capacocha es la ceremonia más importante del Inca, es una ceremonia político-religiosa y que la verdad es que marcaba un rito de entrada y salida. Yo sé que tenemos que hacer una pausa, pero no sé bien cuándo. Usted me avisa.
Bueno, entonces, además tenemos algunas capacochas que no son de altura. La mayoría de las capacochas están sobre los 5.000 metros de altura. Todos estos puntos verdes que ustedes ven aquí son capacochas que están sobre los 4.000, perdón. 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero en rojo tenemos algunas capacochas que no son en altura. Nosotros en Chile, digamos en lo que es el territorio chileno actual, tenemos dos capacochas, la capacocha de Cerro Esmeralda y la capacocha de Cerro El Plomo. Como les mencionaba antes, esta es una ceremonia que es tanto política como religiosa. ¿Y por qué política? Porque de alguna forma siempre se relacionaba con el Inca, con el gobernante, en el sentido de que podía realizarse, por ejemplo, cuando ocurría la muerte del Inca, o cuando había una sucesión, ¿cierto? También podía realizarse esta ceremonia cuando había algún tipo de catástrofe, por ejemplo, un terremoto, un maremoto. Entonces, de alguna forma va cambiando ciclos, va marcando ciclos. Y como les mencionaba, tenemos esta propuesta, nuestro equipo de investigación, de que además las capacochas van a ser una especie de fundación de lo que va a ser, hay unas líneas que aparecen, una especie de fundación de un rito, digamos, de fundación de lo que iba a ser la ocupación de los nuevos territorios. Yo no he sido. Sigamos avanzando. Bueno, entonces, más dibujos acá de Huamán Poma de Ayala. Acá tenemos algunas de las representaciones, ¿cierto?, de lo que era la capacocha en estas ilustraciones. La verdad es que la capacocha también, en la capacocha se ofrendaban niños, niñas y mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes generalmente eran sacadas de las Akyawasi. Estos son lugares, ellas eran denominadas Akyas, o doncellas del sol. Las Akyawasi eran lugares donde las niñas eran llevadas desde muy pequeñas y donde se les enseñaban distintos oficios y artes. Por ejemplo, a realizar los textiles, los tejidos más finos que el Inca tenía. Y además ellas, como eran, digamos, muy bien educadas, después eran entregadas para matrimonio a la nobleza, a los sacerdotes, o, por ejemplo, ofrendadas como sacrificio humano. Entonces serían niños, niñas y mujeres jóvenes. No más de 18 años. Básicamente estas ofrendas eran para los dioses, ¿cierto? Viracocha el hacedor, Inti, que sabemos que es el sol, e Illapa, que es el trueno. Como les mencionaba, las capacochas son fenómenos políticos religiosos que además involucraban a las poblaciones locales. Esto también son propuestas de nuestro proyecto de investigación, y que de alguna forma lo que van a hacer o van a permitir es la conquista en términos religiosos y espirituales de los territorios que el Inca desea ocupar. Estas son las capacochas que se han descubierto hasta el día de hoy. Acá tenemos la altitud de las que se conocen. Por ejemplo, el niño del Cerro El Plomo está en los 5.400 metros sobre el nivel del mar. En cambio, Cerro Esmeralda, que es un cerro que está en la cordillera de la costa, en Iquique, está a 905 metros de altura el entierro. El del niño del Cerro El Plomo no está directamente en la cumbre, está un poco más abajo de la cumbre. Y la mayoría de estos entierros no están exactamente ubicados en la cumbre, sino que próximos a la cumbre. Algunos de los más destacados son el de la Concagua y el de Yuyayaco. El Yuyayaco tiene, a los que les interese este tema, por favor investiguen, porque el Yuyayaco es espectacular, ya que su descubrimiento o su levantamiento del sitio fue realizado por arqueólogos.
Entonces eso marca una diferencia bastante importante respecto al registro que se tiene en la tumba y a todas las tumbas y a todos los elementos asociados a estos niños, el ajuar y las ofrendas. Entonces ahí se pudo recuperar todo, porque eso fue el año 99, y como les decía, fue una expedición arqueológica, y eso permitió entonces que se pudiera recuperar el ajuar y las ofrendas completas. A diferencia del niño de Cerro Plomo, cierto que sabemos que fue descubierto por unos arrieros que andaban buscando tesoros, y por lo tanto muchas de sus ofrendas pudieron perderse. Cerro Esmeralda, esta es una fotografía desde el Cerro Esmeralda, donde se ve la ciudad de Iquique. El Cerro Esmeralda también es sumamente importante en términos políticos, ya que nos permite, o sea, le permitió al Inca acceder a las minas de Huantajaya. Estas son las doncellas de Cerro Esmeralda. Si se fijan ustedes, tienen un ajuar sumamente exquisito, con estas textiles rojos impresionantes, y también tenían asociadas muchas ofrendas, tanto de oro como de plata, y mucha cerámica. En este caso tampoco fueron excavadas por arqueólogos, y por lo tanto la extracción de los cuerpos no fue hecha de la mejor forma. La verdad es que su descubrimiento está asociado a que se dinamitó el lugar de entierro, producto de la construcción del camino hacia la mina. Acá tenemos otra vista. ¿Se acuerdan que también Javiera les mencionaba sobre el espóndilus? El espóndilus es para los incas más valioso que el oro. La verdad es que es un elemento de prestigio que está siempre presente en lo que es la élite incaica, y por lo tanto también está presente como ofrenda en el Niño Cerro Plomo, con la figurita de una llamita de espóndilus, y también hay elementos de espóndilus en las ofrendas de la Capacocha Cerro Esmeralda. Acá tenemos un brazalete de oro y también tienen de plata. Algunos de los elementos textiles, como les mencionaba, esto nos está refiriendo a lo que sería la élite incaica. Estos tejidos tan finos y con estos diseños espectaculares, la verdad es que obviamente nos remiten a lo que es el diseño en el Cusco. Y acá tenemos algunas de las cerámicas. Muchas de estas cerámicas tienen su copia, su hermano, que como les decía Javiera, tiene que ver con el tema de la dualidad inca, y si se fijan en los diseños, además está la cuatripartición también presente en los diseños. Entonces, los elementos en términos místico-religiosos están presentes también en las cerámicas y en todas las ofrendas que nosotros podemos ver en el enterratorio. Acá, si se fijan, tenemos algunos que son, digamos, cerámicas hermanas. Acá, de estos también hay dos, y así. Entonces se va viendo esta dualidad presente. Bueno, esta es la primera parte entonces de la pausa que estamos haciendo. Recordemos, a mí se me fue decirlo en el inicio, pero estamos funcionando con la modalidad de algo más general, primero 20 minutos y después algo más específico, y también por si entre medio, a partir de lo que ha dicho Verónica, tienen preguntas, ¿ya? ¿Hay preguntas, Vero? Verónica, dejé de compartir pantalla por si acaso, es cosa que después tú la retomes nada más, es para que... Perfecto. Yo dejé una pregunta por ahí, pero es cosa que tú la elijas. No son muchas, están en el chat. ¿Te las leo yo o te las mando? Sí, mándame tú mejor. Ya. Voy a mandar un... Yo soy tan poco tecnológica, pero te estoy mandando la pregunta que la hace Cristian Santis y te la mandé. Ya, perfecto. Ahí la veo.
Ya. Dice, en relación a los tipos de estrategia de dominación incaica, la elección del tipo tiene algo que ver con el tipo de cultura a la que se dirigía. ¿Cuáles serían los criterios para el uso de una u otra estrategia? Por ejemplo, diferencia entre la estrategia de aproximación a los changos y a los diaguitas. Bueno, la verdad hay más cosas también. A ver, ¿qué diferencias o características relevantes tienen los incas que habitaban en el sector de San Vicente de Tahuatahua, en donde se ubica el Pucara más austral del Tahuantinsuyo en comparación con el resto de Collasuyo, específicamente los que habitaban en Chile Central, y por qué han sido tan poco estudiados? En la mayoría vemos 2 cuerpos. ¿Qué diferencia hay en la presencia de 2 cuerpos, como el caso de Cerro Esmeralda, o 3 en Yuyayaco? Ya. A ver, respecto a la estrategia de dominación incaica, la verdad es que esta tenía que ver, obviamente, con, bueno, una de las cosas que decíamos era el tema de que el mundo andino comparte mucha como visión en conjunto con el Inca, y por lo tanto era mucho más fácil de alguna forma llegar a ellos, convencerlo. Entonces todo lo que fuera como con una raíz, con esta misma raíz andina, compartían estos elementos y permitía entonces una forma de aproximación más fácil, digamos. Sin embargo, hay comunidades que en general ya tenían problemas entre los vecinos, en términos de que fueran más bélicas, y por lo tanto también la expansión incaica tiene ciertos frenos cuando justamente esas poblaciones no aceptan de buena forma la conquista. O sea, como que finalmente el Inca no los termina de convencer de que la participación los va a favorecer. Y ahí es cuando se producen ciertos conflictos donde el Inca se termina imponiendo por la fuerza, pero la verdad es que no tenemos evidencia en Chile de que hayan habido conflictos violentos y que hubieran ocasionado por lo tanto algún tipo de guerra. No tenemos, porque eso se vería en el registro arqueológico y en los cuerpos. La verdad es que nosotros, cuando hacemos un análisis en términos de violencia, nosotros podemos ver en los cuerpos las fracturas o los golpes, dónde están, y podemos ir generando patrones de violencia que nos pueden decir si se trata de una violencia intragrupal, intrafamiliar incluso, o si ya sería un fenómeno de guerra. Y la verdad es que en Chile no tenemos evidencia de ningún conflicto de tipo bélico como guerra hasta la llegada de los españoles. Después dice, respecto a la cantidad de cuerpos que se ofrendaban en las capacochas, la verdad es que no sabemos a qué se debe que en algunas ocasiones haya 1, en otros 2 o incluso 3. Puede que tenga que ver con el evento, porque como yo les mencionaba antes, la ceremonia de la capacocha va marcando cambios importantes en lo que sería cómo está conformado el mundo incaico. Lo que les mencionaba antes, la muerte del gobernante, del Inca, que ya sería para ellos también necesario hacer sacrificios humanos porque de alguna forma es un mal augurio también. Y también, como les mencionaba, estos temas de catástrofe, o lo que incluso decía Javiera antes, que de alguna forma, como no era heredable los territorios conquistados, cada gobernante tenía que ir construyendo su propio, o ampliando sus propios territorios, y con eso también era necesario realizar las capacochas, como yo les decía, como una especie de acto de fundación. Entonces, incluso el niño del Cerro del Plomo podría haber sido ofrendado antes de que el Inca llegara efectivamente a la zona central. Lo mismo para la capacocha de Cerro Esmeralda. Pudo haber sido realizada previa a la conquista efectiva del territorio del norte de Chile. ¿Qué más nos preguntan?
lo del sector de San Vicente Tahuatahua que nos preguntan, la verdad es que yo trabajo principalmente la zona norte de Chile, yo trabajo en el extremo norte de Chile, por lo tanto tengo poco antecedente de la zona de San Vicente Tahuatahua más que lo que sabemos respecto al Inca. Pero, ¿por qué hay tan poco estudio? Que es una de las preguntas que nos hace. La verdad es que en la arqueología nos falta mucho, mucho todavía. Hay muchos lugares, temáticas y periodos donde hay vacíos de información y que necesitamos efectivamente seguir estudiando, pero que muchas veces de estos hallazgos se producen. Por ejemplo, ahora nadie anda buscando tumbas. O sea, como que ya no hay ningún proyecto de investigación que diga, ah, mira, yo quiero excavar un cementerio, que era lo que pasaba antes. Porque hoy en día sabemos, ¿cierto?, que mientras menos perturbemos los sitios arqueológicos, va a ser mejor para justamente esta conservación de ellos mismos, y porque sabemos que cuando nosotros hacemos intervenciones arqueológicas, el sitio está siendo destruido al mismo tiempo, a pesar de que estamos recolectando la mayor cantidad de información posible. Al final, todas las últimas excavaciones que nosotros vemos, sobre todo en la zona de Chile central, de cementerios y enterratorios, es porque el desarrollo urbano o, por ejemplo, el trabajo de las mineras en el norte o de las forestales en el sur o construcciones en general, van afectando estos sitios y por lo tanto no nos queda otra que hacer los rescates. Eso yo quiero que quede súper claro. Entonces, de alguna forma eso también te va limitando la investigación que se puede hacer de determinadas zonas. Muchas veces va creciendo gracias a estos hallazgos fortuitos, pero no es que haya una conducción a eso. Ahora en San Vicente Tahuatahua en general los estudios están súper vinculados con las etapas más tempranas de lo que sería el arcaico temprano, incluso el paleoindio, porque es una de las zonas más ricas en ese tipo de evidencia. Entonces tal vez eso tenga que ver un poco con que lo del Inca ya esté poco estudiado en la zona. No sé si hay más preguntas. Dice, se descarta una de las hipótesis de que el niño Cerro del Plomo fuera una ofrenda de protección al Tahuantinsuyo del Inca por la llegada de los españoles. La verdad es que eso es súper interesante. Nosotros, más que descartar nada, ahora estamos haciendo una especie de hipótesis, o sea, en nuestra propuesta de que el niño del Cerro del Plomo más bien sería un acto fundacional y a diferencia de lo que algunos han planteado de que podría ser histórico, la verdad es que no hay ningún elemento asociado al niño del Cerro del Plomo que nos refiera a algún elemento histórico o asociado al español. Los estudios que hay, por ejemplo, se ha dicho que podía haber estado infectado con, ay, no me acuerdo ahora el nombre, lo tengo, me voy a acordar, pero que finalmente se debe a el consumo de carne de cerdo. Sí, pero no hay fechado del niño Cerro del Plomo, es que me están haciendo ahí preguntas. Se asocia al consumo de carne de cerdo y que, pero la verdad es que ese estudio no fue concluyente y nosotros lo descartamos como, porque no hay ninguna, sí, la triquinosis. No hay ninguna, gracias Nuriluz. Cuando uno está exponiendo como que se le olvidan las cosas. No hay ningún, digamos, estudio posterior que nos reafirmara que el niño tenía triquinosis. Y por lo tanto, la verdad es que preferimos descartarlo como evidencia. Así que la verdad es que mientras no lleguen los fechados, que está dentro de nuestro proyecto fecharlo, nosotros no nos vamos a aventurar a pensar en ninguna fecha, pero como les decía, tenemos una hipótesis de trabajo y esta hipótesis apunta más bien a que las capacuestas serían actos fundacionales. ¿Hay más preguntas? ¿Cuál es la datación más antigua del entierro inca o de influencia incaica? La verdad es que la fecha siempre es complicado fechar en periodo inca, porque nosotros tenemos un delta de
error. Y eso hace que, por ejemplo, las fechas, nosotros tenemos fechados sitios incas del norte de Chile, y muchas veces las fechas son tan amplias en cuanto al error, que nos da fechas desde lo prehispánico hasta lo histórico. Sin embargo, lo que hemos visto, por lo menos para el fechado de Cerro Esmeralda, que sí lo tenemos fechado, es que las fechas son bien tempranas y no se nos solapan para nada con el periodo histórico. Y eso a nosotros nos está indicando más bien que se asocian a fechas fundacionales y no a lo contrario. ¿Algo más? No sé si alguien ve. Si no, sigamos con la otra parte, ¿te parece? Y por último, después te hacemos llegar las preguntas del chat directamente. Súper. Me gustó mucho esta modalidad. Ya, voy a compartir la pantalla entonces. Ya, estábamos aquí entonces en las doncellas de Cerro Esmeralda. Cerro Esmeralda tiene, lo que yo les mencionaba antes, dos doncellas, una que es la niña, que tiene 9 años de edad al morir. Nosotros con Pablo Méndez Quirós, que era el arqueólogo a cargo del estudio, hicimos tomografías computadas. Esto es, la verdad, que algo de en lo que yo trabajo siempre, que soy especialista en temas de tomografía computada en momias. Lo hicimos también con chinchorro, y a partir de eso hicimos las réplicas de los cuerpos para la exhibición, porque siempre es importante hoy en día respetar los cuerpos humanos y no exhibirlos. Ahora, efectivamente les estoy compartiendo parte de mi trabajo. Los cuerpos, nosotros los intervenimos mínimamente, y todas las que ustedes van a ver de intervención que tienen los cuerpos son intervenciones anteriores que se hicieron en los años, a fin del año 70 y en los años 80. Que se relacionan con las técnicas antiguas donde prácticamente que se disectaban los cuerpos para estudiarlos. Hoy en día nosotros hacemos tomografías computadas, que son los típicos escáneres que uno se hace cuando le duele la cabeza y lo mandan a hacerse un escáner. Eso mismo le hacemos a las momias. Y con eso podemos hacer estas visiones internas sin causarle ningún daño al cuerpo, y podemos hacer reconstrucciones 3D. Entonces, la verdad es que es la tecnología médica aportando al estudio del pasado. Me quedo pegado. Ahí sí. Bueno, lo que les mencionaba, la edad, lo vimos a través de la dentadura. Y esta es la doncella. La doncella tenía entre 18 y 19 años de edad. La verdad es que su cuerpo está bastante deteriorado por lo que les mencionaba antes. Uno, el tema de que la extrajeran de la tumba producto de que dinamitaron el sector, y así se produjo el hallazgo. Ella es la que sufrió mayores daños, y además, si se fijan, tiene un corte de autopsia, corte del cuero cabelludo, etc. Y eso fue distinto, la disección que hicieron, que hizo un médico a fines de los años 70. Checura fue el que estuvo a cargo del estudio y encargó estos análisis a un médico. También, pues la edad la sacamos a través del análisis del desarrollo esqueletal y también de la dentadura. Y bueno, entrando a lo del niño de Cerro del Plomo, que como les mencionaba antes, el niño de Cerro del Plomo se encuentra depositado en el Museo Nacional de Historia Natural, o sea que está bajo mi cargo. Para mí es un honor cuidarlo. Y tanto él como las momias chinchorro, que son también niños e infantes e incluso fetos, son parte de mis regalones de la colección, mis niños. Entonces la verdad es que uno no solamente trabaja en esto porque a uno le genere, no sé, curiosidad, no. La verdad es que uno se apasiona por esto, y uno
entrega la vida en este tipo de trabajo. Yo sé que mi colega arqueóloga, la Dafna, me entiende. Bueno, lo primero que apareció en la prensa, ¿cierto? Porque el niño tiene trencita, es que le llamaron que era una princesita quechua, fue encontrada en el plomo. Dice, cadáver momificado de una princesita quechua fue encontrado en el plomo. La verdad es que aquí, como dice acá, nunca se había hallado una momia de tan buen estado de conservación. La verdad es que fue el primer hallazgo de este tipo que estuviera tan bien conservado. Si bien se habían encontrado capacochas en años previos, estas no pasaron a un museo inmediatamente y por lo tanto sufrieron deterioro. Es súper importante, la verdad, aquí el rol del Museo Nacional de Historia Natural para la conservación del niño del Cerro Plomo, y también fue fundamental el rol de Grete Mosny. Grete Mosny, que fue directora de nuestro museo, en ese tiempo era la jefa del área de antropología, que es donde yo trabajo, era la jefa del área de antropología en 1954, que fue en el año del hallazgo. Entonces, la verdad es que cuando los arrieros quisieron negociar con el museo y llevaron las figuritas del niño del Cerro del Plomo, parte de la ofrenda, al museo para negociar, ella se dio cuenta de la importancia que podía tener este hallazgo y convenció al director del museo de la época de adquirir el niño del Cerro del Plomo. Ahora yo quiero aclarar un tema. Hoy en día, con la actual legislación, la ley 17.288, que es del año 70, la verdad es que todo lo que es arqueológico, todo lo que está en el subsuelo, lo bioantropológico, está protegido por la ley de monumentos nacionales y es patrimonio de todos los chilenos. La ley dice que pertenece al Estado de Chile, por lo tanto son patrimonio de todos los chilenos. Entonces, hoy en día, si alguien tiene en su casa una momia, o una vasija, o incluso, no sé, una piedra de moler, la verdad es que está cometiendo un delito ante esta ley, y por lo tanto podría ser sancionado por eso, y los objetos son incautados por la policía. En ese tiempo, como no teníamos esta ley que protegía, ellos podían hacer este tipo de cosas como ir a excavar tumbas, que finalmente es huaqueo, ¿no? El término tiene que ver justamente con saquear huacas, lugares sagrados. Y obviamente que el museo negoció y rebajó el precio solicitado, que aquí dice, el arriero pidió 80.000 pesos, luego el museo lo rebajó a 45.000. Obviamente que hubo una negociación ahí para poder adquirir el cuerpo del niño del Cerro del Plomo y sus ofrendas y ajuar. Pero como les digo, hoy en día eso no podría pasar. O sea, simplemente llega la policía y te lo incauta. Eso para que nos quede a todos claro. ¿Por qué? Porque sigue hoy en día hablándose a veces mal de Grete Mosny respecto a que los habría engañado, y no. La verdad es que aquí lo que se produjo fue, como les decía, una negociación. Tenemos que entender que el Museo Nacional de Historia Natural es una institución pública, y que básicamente que llegara el niño fue fundamental para su conservación. Si el niño hubiera llegado a manos privadas, probablemente se hubiera destruido, que es como lo que ha pasado, por ejemplo, con la niña de Ancachi. Pueden encontrar esa historia hasta en una nota Facebook que yo hice. El Cerro del Plomo. Fíjense cómo se ve Santiago en el fondo. La verdad es que ya la sola fotografía nos da esa sensación de paz y tranquilidad. Hoy en día, gracias o lamentablemente debido al calentamiento global, las nieves eternas del Cerro del Plomo han ido desapareciendo. Había un glaciar que cada vez está más pequeño, las personas que suben el plomo lo saben. Y por lo tanto, muchas veces a nosotros nos dicen, devuelvan al niño al Cerro del Plomo. Y tanto por situaciones de huaqueo, de saqueo de tumbas, como
por el tema del calentamiento global. Si nosotros devolviéramos al niño del Cerro del Plomo al Cerro del Plomo, simplemente se destruiría. Y la verdad es que los incas lo pusieron ahí no para que se destruyera. Entonces, por eso les mencionaba este importante rol que ha tenido el museo en su conservación. El niño está conservado en una cámara de frío, y hoy día su cámara de frío incluso está en una sala acondicionada con aire acondicionado. Es el único que tiene aire acondicionado en el área de antropología. Acá tenemos una reconstrucción de la planta del entierro del niño en Cerro del Plomo. Ahí él estaba dentro de una cámara. Lo que tenemos que entender es que se conservó también gracias a las condiciones de hipoxia en alta montaña, es decir, baja cantidad de oxígeno, temperaturas bajo cero, y también la sequedad de alta montaña. Todos esos elementos permitieron que el niño tenga distintas formas en que está conservado. Entre una de ellas es la momificación, pero por liofilización. Es decir, que se evapora el agua, pero en frío. Tampoco es una liofilización completa, porque si estuviera liofilizado podríamos tenerlo fuera de la cámara de frío y no le pasaría nada. No, el niño depende del frío, porque si no es un cuerpo que empieza o volvería a entrar en descomposición. A diferencia de Cerro Esmeralda, que Cerro Esmeralda, como les mencionaba antes, son cuerpos que están en la cordillera de la costa, y por lo tanto el proceso de momificación es por desecación natural, por el desierto de Atacama, la salinidad del suelo y la baja pluviosidad, ¿cierto? Entonces, dos formas de momificación para las capacostas, en este caso las chilenas. Cerro Esmeralda, desecación natural, por el desierto de Atacama, y Cerro El Plomo, conservado en frío. Si al niño lo sacamos de la cámara de frío, simplemente vuelven a activarse los fenómenos cadavéricos de descomposición y el cuerpo se destruiría de a poquito. Entonces, es fundamental que permanezca siempre entre -2 y -4 grados, que es el ideal. Si lo ponemos incluso más frío, por ejemplo, -15 grados, la verdad es que se destruiría también. ¿Por qué? Porque ahí empieza un fenómeno que se llama cristalización del agua que todavía el cuerpo contiene, y eso crearía fracturas, microfracturas, que finalmente también terminarían destruyendo el cuerpo. Entonces es sumamente importante tenerlo en parámetros súper controlados. Ahí tenemos más fotografías. Las fotografías son de Christian Becker. Y aquí está el niño. Ya, vamos a referirnos un poco a lo que es su ajuar y ofrenda. Si se fijan, el niño del Cerro del Plomo tiene unos textiles bastante distintos a los que veíamos en Cerro Esmeralda, donde todo era muy rojo y muy cosqueño. En el caso del niño del Cerro del Plomo, este tipo de ajuar se ha asociado a lo que sería el altiplano boliviano, pero la verdad es que igual eso no nos dice mucho. No tenemos ningún elemento hasta el momento en que podamos afirmar que efectivamente venga de allá. El tema de las trencitas, la niña de Yuyayaco, la doncella de Yuyayaco, que tiene 15 años, tiene las mismas trencitas y también tiene una vestimenta bastante parecida a la del niño de Cerro del Plomo. Fíjense, si buscan lo de Yuyayaco, de que todos estos niños tienen cambios de zapatitos, tienen muchas figuritas, las mujeres tienen mucha cerámica. Es cierto que los niños al parecer no tenían ofrendas cerámicas, o si las tenían eran muy baja cantidad. Eso es bastante llamativo. Entonces, habría una diferencia en el patrón mortuorio entre niños y niñas, o niños y mujeres. Y obviamente lo que les mencionaba antes, de que el escaso, las escasas ofrendas que nosotros tenemos que acompañan al niño de Cerro del Plomo, puede que se deba a que hubo un proceso previo de huaqueo de el sitio de la tumba. Por algo ellos iban datados de saber dónde estaban los tesoros, y por lo tanto
estos elementos o estas ofrendas pudieron haber sido compradas, adquiridas por privados. Ojalá algún día volvieran al museo. Ahí tenemos un detalle, se le ve la carita. Fíjense en este brazalete que tiene de plata y también tiene un pectoral de plata, el tocado de plumas de cóndor. Y sobre las trencitas que son de él, tiene también un tocado de lana negra. De camélido, de fibra de camélido. Bueno, el niño de Cerro Plomo también se le hizo tomografía ya hace bastante tiempo. Nosotros queremos para nuevos estudios realizar nuevas tomografías, cosa de que podemos ir actualizando tanto saber el estado de conservación actual del niño de Cerro Plomo, como también ir descubriendo nuevos elementos, gracias a que como la tecnología va mejorando, cada vez podemos ir viendo más detalles, ¿cierto?, de cómo fue su vida y de si sufrió algún tipo de enfermedad o deterioro durante su viaje, su peregrinación desde el Cusco hasta la zona central. Acá tenemos otra fotografía y donde quiero que pongan atención en esto es una muestra de pelo. El niño de Cerro Plomo fue estudiado, unas fibras de su cabello fueron estudiadas en el año 2010, si no me equivoco, por Andrew Wilson, y yo personalmente estudié las de Capacocha Cerro Esmeralda, también muestras de pelo. Entonces voy a mostrar rápidamente como un resumen de los avances que nosotros llevamos en la investigación, pero no me voy a detener con mucho detalle en eso. Lo que sí quiero que entiendan es que lo que estamos haciendo nosotros es el análisis de los isótopos estables. Los isótopos estables son, digamos, los isótopos corresponden a átomos de un mismo elemento químico que tienen igual número de protones, pero que difieren la cantidad de neutrones. Entonces, el más clásico es este del carbono. En el carbono tenemos el carbono 12, que es estable, el 13, que también es estable, y el carbono 14, que es radioactivo, que es el que nosotros usamos para fechar. Así que el carbono a nosotros nos sirve como indicador de dieta y también para fechar los distintos artefactos y cuerpos humanos. Todo lo que tenga carbón puede ser fechado. Las plantas, por ejemplo, se diferencian en 3 tipos: las C3, las C4 y las CAM. La planta más abundante comestible de C4 son el maíz. Entonces, cuando nos aparece el maíz, efectivamente nosotros, perdón, cuando nos aparece la marca de C4, nosotros en general tendemos a interpretarlo como consumo del maíz, sobre todo en el periodo Inca, donde sabemos que el maíz era sumamente importante, no solamente como alimento, sino también como bebida alcohólica, la chicha de maíz. Y bueno, cuando nosotros analizamos también los isótopos estables, analizamos el nitrógeno. El nitrógeno está presente en todos los animales, los seres vivos, perdón, y este se comporta de una forma en que se va enriqueciendo según la cadena trófica. ¿Eso qué quiere decir? Se supone que las plantas tendrían la más baja cantidad de nitrógeno, algunas. Los herbívoros entonces que se comen esas plantas van a ir aumentando, enriqueciéndose. Fíjense acá, en este caso aumenta en 3 por 1000 el nitrógeno, este animal que se comió la planta, y a su vez el depredador que se come el herbívoro va a subir de nuevo en la cadena trófica en un 3 por 1000. Acuérdense que hay animales que también son omnívoros. Donde tenemos las cadenas tróficas más largas es en el mar, el océano. Porque acuérdense que ahí tenemos fitoplancton, zooplancton, después tenemos peces, digamos que se alimentan de esto o de algas, los peces piscívoros, que serían los que se alimentan de los otros peces, y después tenemos mamíferos marinos como el lobo marino, que se alimentarían de todos estos. La ballena, en cambio, es un mamífero, pero que se alimenta de
plancton, y por lo tanto, de zooplancton, y por lo tanto es muy baja en la cadena trófica, a pesar de que es un mamífero muy grande. En cambio, no sé, la orca ya se comería a todo esto, entonces estaría más arriba en la cadena trófica. Entonces, por eso les explico que son cadenas mucho más largas que las terrestres. Entonces, en el mundo ideal, así se vería la interpretación de los datos según lo que los distintos animales comen. Entonces, si se fijan acá, tenemos toda la cadena trófica marina en un extremo, los animales terrestres están más o menos al medio, y los lacustres fluviales están en el otro extremo de los marinos. Sin embargo, cuando nosotros interpretamos los isótopos estables, tenemos que considerar también todos los elementos variantes ambientales que van a influir en que un mismo animal, o sea, un mismo recurso, cambie sus valores isotópicos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una llama con ciertos valores de isótopos de carbono y nitrógeno en el altiplano, y la comparamos con una de la costa, podríamos llegar a decir, oye, ¿qué onda este camello de la costa? ¿Está comiendo peces? No, no es que coma peces. Eso se debe a otros factores. Por ejemplo, la desecación del desierto, las condiciones de aridez van a también hacer que aumenten los valores de carbono-nitrógeno, o también algunos elementos como por ejemplo que las plantas de la zona costera se van a enriquecer. Y hay distintos factores que causan ese enriquecimiento. Como les mencionaba antes, nosotros podemos hacer análisis isótopos estables con distintos elementos del cuerpo humano, como huesos, dientes y pelo. En el caso de Cerro Esmeralda y Cerro El Plomo, nosotros estamos haciendo una reconstrucción de la dieta a través del pelo, y les voy a explicar inmediatamente para qué. Bueno, eso es parte de mi trabajo en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, que es lo que mencionaba Dafne al principio, donde yo hice parte de mi doctorado, y ahí estoy procesando las muestras de pelo. Y acá tenemos los primeros resultados. Como les mencionaba, hay un trabajo de Andrew Wilson, que es el del niño del Cerro El Plomo, que es el que ven en azul, y el trabajo nuestro de Cerro Esmeralda. Entonces, cuando nosotros analizamos el pelo, lo que hacemos es analizar un mechón de pelo desde la raíz a la punta, son como 10 pelos, bien poquitos. Y con eso lo que hacemos es seccionarlos de centímetro por centímetro, y mientras más cerca del cuero cabelludo está más cerca del momento de la muerte, porque el pelo nuestro va creciendo de a 1 centímetro por mes, más en promedio. Y eso nos permite entonces hacer una reconstrucción temporal de los cambios en la dieta. Entonces, en este caso, si se fijan, la escala de acá está cada 1 centímetro, pero eso se interpreta como 1 mes antes de la muerte. Entonces, a medida que nos alejamos, esta es la raíz del pelo, y a medida que nos alejamos de la raíz hacia la punta del pelo, vamos a ir viendo las diferencias dietarias a lo largo del tiempo. Con esto, nosotros pudimos determinar, por ejemplo, el análisis del carbono, que en Cerro Esmeralda, en la niña de Cerro Esmeralda, se produce un cambio muy importante a los 4,5 meses antes de la muerte, en el consumo de carbono. Entonces, si se fijan acá, el consumo de carbón tiene que ver con las plantas que consumen. Entonces, probablemente esté asociado este cambio al consumo de maíz. ¿Se acuerdan que yo les decía, mientras más maíz se consume, más alto debería ser esta línea, esta tendencia del gráfico? Y por lo tanto ella venía con un consumo bastante parejo de lo que era el maíz y muy similar a la doncella, y de repente por acá entre los 7 y 6 meses va empezando a variar, acá en el 7º mes, y en la doncella se mantiene planito, muy como que su consumo era de maíz en general, o de plantas en general, que es lo que estamos analizando acá, era muy similar en el tiempo.
En cambio, la niña baja este consumo y luego vuelve a subir y después se hace casi idéntico al de la doncella. Y eso nos habla también de que ellas finalmente se terminaron alimentando juntas. ¿Se dan cuenta? Súper interesante. En el niño de Cerro Plomo, en cambio, nosotros vemos que la variación se produce entre estos meses, el 7 que baja y después en el mes sexto. Y luego se mantiene una meseta y luego baja de nuevo. Entonces, después les voy a explicar cómo interpretamos esto, pero es bastante interesante porque aquí nos está marcando tiempos que podrían estar relacionados con el viaje, la peregrinación. Después con el nitrógeno es todo sumamente más claro. Se fijan, de nuevo coinciden los 4,5 meses que nosotros habíamos visualizado como el principal cambio. ¡Ay, se me fue! En la dieta de la niña del Cerro Esmeralda, y también la doncella finalmente va cambiando y se va pareciendo también mucho más a la dieta de la niña. Y tiene que ver, como les decía, con este trayecto que ellas realizan juntas. En el niño del Cerro Plomo, en cambio, el nitrógeno va decreciendo a medida que se acerca a la muerte. Entonces, voy a hacer una recapitulación de lo que era la ceremonia de Capacocha. Los niños, niñas y doncellas eran elegidos, sobre todo niños y niñas, ¿cierto?, en distintas partes de lo que era el territorio incaico, y luego de que eran elegidos para este rito, la Capacocha, eran llevados al Cusco. Ahí se oficiaba la ceremonia, donde era oficiada por un sacerdote, pero también por toda la comunidad y toda una comitiva que finalmente iba a acompañar al niño de Cerro Plomo y a las doncellas de Cerro Esmeralda hasta su destino final. Entonces se oficiaba la ceremonia en el Cusco y luego, a partir de eso, utilizaban los caminos, el camino del Inca, en todo el emplazamiento de las redes viales, ¿cierto? Y se vinieron caminando. Pero además debían hacer descansos. Esos descansos se hacían en los llamados tambos. En los tambos, ¿cierto? Sabemos que hay alimentación, que se puede, digamos, descansar ahí. Ellos no se vinieron corriendo desde del Cusco y por lo tanto el viaje no es el viaje mínimo que uno podríamos hacer en kilómetros considerando los tiempos de descanso. Creemos que en nuestro, de nuevo, hipótesis de trabajo e investigación, de que la comitiva con estos niños en ofrenda iba haciendo pausas y se iba deteniendo en los distintos poblados para que la comunidad participara del rito. Eso explica que nosotros tengamos cambios visibles en la alimentación y que finalmente se traduce en que el pelo va cambiando a medida que se acerca a la muerte en términos de alimentación. Así que como que todo nos cuadra, muy interesante. Si tienen dudas, no, pueden preguntar. La verdad es que el tema de la peregrinación a la muerte, ¿cierto? Tenemos que considerar lo que yo les mencionaba, los caminos, pero también cuál es la distancia. Desde el Cusco, por ejemplo, a Cerro Esmeralda, son entre 900 y 1200 kilómetros, dependiendo de qué camino se use, y al Cerro del Plomo son entre 2600 y 2800 kilómetros. Todo eso caminaron. El niño tiene evidencia de haber caminado, no se lo trajeron en anda. Tiene las típicas durezas, eso se llama queratosis plantar, las típicas durezas que nos salen en los pies cuando uno camina mucho. El niño las tenía. Obviamente que esos zapatitos con los que lo enterraron no fueron los zapatitos con los que caminó, porque si no estarían destruidos. La distancia entre los tambos en general era más o menos de 20 kilómetros, donde están las estaciones de descanso que yo les mencionaba, y por lo tanto, considerando todo esto, los tiempos mínimos de viaje de Cerro Esmeralda, desde el Cusco a Cerro Esmeralda sería de 1,5 meses, y desde el Cusco a Cerro el Plomo 4,5. Considerando
la dieta de las poblaciones locales. Acá tenemos este estudio, es parte de mi estudio también, de las poblaciones locales del norte de Chile, considerando los distintos animales y plantas a los que tuvieron acceso en estos tiempos, los incas. Nosotros hicimos este dibujito. Y si se fijan, acá en el norte de Chile hay una tendencia a que animales herbívoros, incluso como el cuy, tengan niveles muy similares a los marinos y peces. Con este tipo de reconstrucción podemos darnos cuenta que las dietas de las comunidades locales en el periodo Inca son atípicas y que tienen valores de nitrógeno bastante altos y también muy enriquecido en carbono, producto, ¿cierto?, de la incorporación del maíz en la dieta, que sería muy importante. A diferencia de lo que pasa en Chile Central. Fíjense que acá estamos en 25, acá también 25. Este es el trabajo de Fernanda Falabella, que ella es la que ha trabajado efectivamente en Chile Central con el tema de la reconstrucción de la dieta. Y también están los trabajos de Fernando Falabella, Lorena Sangüesa y su equipo, que ellos lo que están haciendo, trabajan con la Fran Santana y hacen todo este tema de la reconstrucción dietaria también. En Chile Central la verdad es que lo que vemos es que las poblaciones locales tienen valores bastante bajos de nitrógeno y no tan enriquecidos en carbono. Entonces, eso nos permite hacer interpretaciones de lo que yo les mencionaba antes. ¿Qué es lo que estamos interpretando de esto? Básicamente que el niño de Cerro del Plomo habría salido del Cusco, tanto por este gráfico como por el otro, 6 meses antes de su muerte, y irían decreciendo, por ejemplo, en nitrógeno, producto de que estaría siendo alimentado por estas ofrendas de alimento que darían las poblaciones locales, en esta participación de las fiestas de peregrinación que se hacían a lo largo del camino. Y lo mismo con Cerro Esmeralda, 4,5 meses antes de la muerte salen del Cusco, y es el tiempo entonces que demorarían en llegar a el Cerro Esmeralda. También pensamos que cuando llegan a la localidad, ahí también se realizan diversas fiestas, que son los que unifican a la población y que también hacen que la población se sienta parte, ¿cierto?, de estas ceremonias. Esto coincide también con los trabajos de Andrew Wilson, ¿cierto?, con Yuya y Yaco, donde se hicieron análisis de azufre, y si se fijan aquí, todos coinciden 6 meses antes en azufre en un mismo punto, y el que ven en azul es el del niño del Cerro del Plomo, y por lo tanto también nos estaría permitiendo asegurar que 6 meses antes de la muerte el niño del Cerro del Plomo estaba en el Cusco. Obviamente que estamos en las etapas preliminares de la investigación, nos queda mucho ahí por interpretar y resolver y dar estas nuevas propuestas que yo les mencionaba. Así que bueno, yo le doy las gracias al equipo por haberme invitado, sobre todo a Dafna, y espero poder verlos y acompañarlos en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a ti, Verónica, de verdad te pasaste. Sí, aplausos. Y aplausos, o sea, fue como comer cabritas ver tu charla, igual que la de la Javiera, y por favor, se venga otra charla contigo, quizás, no sé, nos podrías hablar en otra oportunidad sobre la cultura y las momias chinchorro, no sé si el público... Obvio. A mí me tinca súper alto. Mira, muchos deditos por arriba. Oye, Verónica, Dafna...